Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer precioso punto que se parece muchísimo a punto tejido con aguja crochet, pero lo vamos a tejer con dos agujas. Para tejer bufandas, para tejer prendas de verano, blusa, cardigan, chaleco, para tejer por ejemplo, un chal rectangular. Bueno, para eso sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 5 más 2 puntos de borde. Y a lo alto se repiten 4 vueltas. Punto fácil, vuelta número 1. Primer punto de borde, como siempre, pasamos sin tejer. A ver, vamos a acomodar aquí. Paso punto sin tejer. Tejemos primer motivo. En esa primera vuelta tejemos nada más que 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, tomamos los puntos por delante. De un punto vamos a tejer 7 puntos. Punto al derecho 1, lazada 2, punto al derecho 3, todo del mismo punto, lazada 4, punto derecho 5, lazada 6, punto derecho 7. Bueno, y ahora vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Para eso pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Y voy a repetir este motivo. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. De un punto tejemos 7 puntos, derecho 1, lazada 2, derecho 3, lazada 4, 5, 6, 7. Y ahora sacamos este punto de la aguja y tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Para eso paso punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Tejimos 2 motivos, falta tejer 2 más, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. De un punto tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejemos disminución simple. Y tejemos último motivo, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. De un punto tejemos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora tejemos disminución simple, paso punto sin tejer. Tejemos punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer y voy a tejer todos los puntos al revés. Hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 3, primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos 4 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Primero voy a cambiar la orientación de los puntos. Miren, estos puntos, 1, 2, 3, 4, tienen que estar posicionados sobre la aguja de esta forma, para que al tejerlos los puntos no salgan cruzados ni retorcidos. Y ahora tomamos 4 puntos y tejemos juntos
al derecho, lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, simplemente tomamos 4 puntos por detrás y tejemos juntos al derecho. Ahí tejimos primer motivo, lo vamos a repetir. Voy a acomodar primero los puntos, son 4 puntos que tengo que... Si ustedes tejen con otra técnica, porque hay muchas técnicas de tejer, punto derecho por ejemplo, y están posicionados así, entonces no tienen que hacer nada. Los puntos, estos 4 puntos, tomamos juntos y tejemos al derecho, lazada, derecho, lazada, 4 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás y miren, ahí tejimos 2 motivos. Vamos a tejer tercer motivo, acomodamos los puntos, 1, 2, 3, 4. Y voy a tejer 4 puntos juntos al derecho. Lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos juntos al derecho. Bueno, miren, tejimos 3 motivos. Vamos a tejer el último. Acomodamos los puntos. Son 4. Y tejemos 4 puntos juntos al derecho. Lazada, punto derecho, lazada, 4 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás. Punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, voy a tejer con todos los puntos al revés. Y repito este motivo a lo largo de todo el tejido. Vamos a tejer una vez más vuelta número 1, bueno, vuelta número 5, pero tejemos igual que la 1. Quiero mostrar aquí cómo vamos a tejer, porque no es igual que tejimos al principio de la vuelta, del tejido. Miren, punto de borde pasa sin tejer. Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Aquí también tengo que acomodar los puntos de esta forma, para que al tejer 2 puntos juntos al derecho, los puntos aquí abajo, el punto no tiene que salir cruzado, retorcido, ni nada de eso. Y ahora de un punto tejemos 7 puntos. Y aquí tejemos simplemente 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás. Y repito el motivo. Si tejo así los puntos, fíjense, el punto aquí abajo sale cruzado. Por eso es que es muy importante ir acomodando los puntos de esta forma y tejer 2 puntos juntos al derecho. Bueno, repito entonces estas 4 vueltas y es un punto que se parece muchísimo a tejido crochet. Miren, lado del derecho se ve así, lado revés, fácil de tejer, queda muy bonito, original, miren, tiene su relieve. Precioso. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos, como siempre, en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.